¿Cuántos están con expectativa de algo lindo que Dios va a hacer en este momento? Para ver, déjame ver. Me alegro mucho. La palabra de Dios dice que una sola palabra que salga de la boca de Dios es suficiente para transformar la vida de alguien. Una palabrita. Y yo voy a tirar como 5,000 ahora. Ey, agarra una, aunque sea un artículo, agarra algo. ¿Oíste? ¿Ah? Pero Dios va a hacer algo bien lindo. Quiero darle las gracias a Dios por el equipo de Iglesia MSC, el worship de Iglesia, que hoy hicieron un trabajo tremendo. Ellos están asumiendo un rol muy especial. Quiero darle las gracias a Dios a Carlos y Marina, quienes dije MSC, Emma, que ha sido espectacular. Les doy gracias. Podemos ver cada domingo cómo han ido mejorando y han llenado un espacio que no ha sido fácil. Creo que Dios los está posicionando para llevar el sonido de la casa hacia lo que Dios tiene. Así que, ¿cuántos se alegran de poder estar en un lugar donde podemos adorar como adoramos aquí? De poder. Eso es. Bueno, hoy estamos terminando nuestra serie que realmente todo el season se llamó It's Time to Believe in Purpose. O sea, es tiempo de creer en el propósito. Todo el año se ha llamado It's Time to Believe. Es tiempo de creer. El Señor puso una carga en el equipo, en la junta, en mí, de que luego de pandemia y todas estas cosas que hemos vivido, se afectó la capacidad de la gente de creer, como la capacidad de tener esperanza. Y es como que yo veía a la humanidad como andando y siguen metiendo más sillas, mira eso, Dios mío. Y yo veía a la humanidad, Padre Santo, gracias Señor. Y yo veo a la humanidad como unos zombies, como caminando por las calles, no viviendo, sino sobreviviendo, existiendo. No es lo mismo existir que vivir. Y la Biblia, Jesús dice en Juan 10:10, yo vine para que tengan vida y vida en. Entonces nosotros hemos notado que no solo la iglesia, vemos a la gente en la calle no viviendo, sino sobreviviendo, cansados. Y por eso hicimos esta serie, It's Time to Believe. La dimos It's Time to Believe primero ¿cuál fue el primero? It's Time to Believe in Others. It's Time to Believe in Change. En cambio, lo dijimos It's Time to Believe in Others y estamos terminando el año con It's Time to Believe in Purpose y hoy termina la serie It's Time to Believe in Purpose. Entonces va a ser muy especial. Ustedes han visto que yo siempre me pongo afuera a saludar a la gente. Los que no me ven saludando es porque vienen tarde. O sea que si tú nunca me ves saludando, tú siempre llegas tarde, ¿ok? Pero yo estoy hasta la tercera canción, o sea que llegas full tarde. ¿Ok? Y yo estoy hasta la tercera canción allá afuera abrazando, saludando. Al final siempre me quedo hablando. Esto es algo que yo hago desde hace yo no sé ni cuántos años. Desde que tenemos la iglesia de miles de personas en la puerta saludando persona por persona. Lo disfruto. No es fácil. Y menos una iglesia de 5,000 personas. Entonces la gente dice, no, pues como la iglesia está pequeña, deja que crezca. No era fácil. Yo llegaba a mi casa oliendo 87 perfumes diferentes. ¿Ok? Era una cosa tremenda. Y entonces, y todo manchado de pintalabios. Menos mal que mi mujer sabía que era ahí el asunto. ¿Ok? Y con el tiempo, Dios me ha permitido estar en diferentes lugares importantes. ¿Y qué pasa? Que cuando estoy saludando, a veces se me acerca gente y me dice, hey, JV, ven acá, ¿sabes qué? Hey, yo aprecio mucho que a pesar de los años que tú llevas en esto, no se te ha subido la autoridad a la cabeza. Me dice, tú siempre estás saludando. Me dice, siempre trata a la gente bien, a todo el mundo. Me dicen que admiran mi amor por Dios y mi anhelo a hacer la voluntad de Dios. Y eso es algo que a mí me complace. Me parece lindo que mi esposa y yo vayamos a cumplir 30 años de ministerio. Yo comencé a los 5, ella a los 2 años de edad. Y me parece mentira que después de tantos años de ministerio, todavía querer servir a Dios con alegría, servir a la gente, seguir saludando. Y entonces algunos de ustedes me dicen, hey, qué lindo. Hey, me dice, nunca cambies. Yo creo que si a esta altura del partido no cambié, yo creo que me voy a morir así. ¿Ok? Así que no se preocupen. Pero la gente me dice que aprecia eso. Y quiero decirte algo. Este asunto, este amor que yo tengo por Dios, este amor que tengo, un corazón obediente. Este corazón obediente que anhela hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Yo no necesito ni que Dios me grite, ni que Dios me... Nada. O sea, es algo que está dentro de mí. Esto esto no vino por mi esfuerzo. Ni siquiera es por oración. Es más, no lo aprendí en la iglesia. Digan conmigo, no lo aprendí en la iglesia. Así se llama la enseñanza de hoy. Esto que ustedes admiran de nosotros, que estamos aquí hace tanto tiempo,
No lo aprendí en la iglesia. Les voy a decir de dónde lo aprendí. Una mañana estaba yo orando en la mañana, meditando. Y recuerdo que como que me salió un clamor del corazón, porque empecé a ver donde las cosas que estaban pasando y cómo Dios había honrado esa obediencia, ese anhelo de hacer lo que Él me pedía sin temores, y empecé a ver el fruto. Y recuerdo que yo empecé a darle gracias a Dios y le dije: Señor, te quiero dar gracias por haberme dado este corazón, tú sabes, que te ama, este corazón que quiere obedecerte, este corazón que a pesar de las dificultades y los obstáculos anhela hacer lo que tú dices. Gracias. Y yo escuché clarito la voz del Padre que me dijo: ese corazón no te lo di yo, ese es un legado que recibiste de tu papá. Ese corazón no te lo di yo, ese es un legado que recibiste de tu papá. O sea, tu papá José Víctor Sr. Y en ese momento yo empecé a recordar experiencias que había tenido con mi viejo. Recordé que una vez entraron a asaltar en un almacén de mi mamá y llegaron unas personas a amenazar a mi papá que si no dejaba pasar unos embarques de marihuana, mi papá trabaja en la gobernación, lo mataban ahí al frente. Y ahí mi papá dijo: no, prefiero que me maten con una pistola en la cabeza. ¿Cuánta gente con una pistola en la cabeza prefiere que lo maten? Eso es muy raro. ¿Tú te imaginas el nivel de integridad que tú tienes que tener para mantenerte firme en tus principios a pesar de tener que te tengan encañonado en la cabeza? Recuerdo una vez que estaba sentado en mi cama y yo andaba por ahí con varias peladitas, tú sabes, picoteando por ahí de picaflor, y con esta parla que me dio el Señor la estaba usando para lo que no era, ¿verdad? Yo tengo una amiga que una vez llegó y me dijo: yo me acuerdo de José Víctor Dugán en el country club, siempre rodeado de peladitas, pero no por lo lindo, sino por la parla, decía. Mi papá como que se dio cuenta que tiene una novia medio oficial y andaba por ahí, tú sabes, con un par de sucursales. Y entonces mi papá me sentó, yo adolescente, se sentó en mi cama y me dijo: mijo, ven acá, ¿tú me has visto alguna vez con una mujer que no sea tu mamá? Y dije: nunca. Me dice: yo nunca te quiero ver con una mujer que no sea tu novia o tu esposa. Yo recuerdo que mi papá era católico, pero un hombre de Dios tremendo, tremendo, que amaba a Dios. Y él salía por toda la cuadra caminando, ya anciano, a visitar a los enfermos de la cuadra para orar por los enfermos. Les llevaba la hostia, oraba por ellos. En la misa era el acólito. Mi papá no fue cura porque se casó. Yo me lo encontraba leyendo la Biblia, leyendo la hojita dominical para aquellos que venimos del catolicismo. Entraba a los restaurantes y saludaba a todo el mundo y se acordaba del nombre. Hola, ¿cómo estás? Francisco, cuéntame. Oye, tu esposa al fin salió al hospital. Y yo decía: pero ¿qué uno dice que hay 200 meseros? ¿Cómo sabes? Entonces, esto que ustedes ven de mí es un legado, es una herencia que yo tengo de mi papá. No lo aprendí en la iglesia. Es un legado que recibí de mi padre. Quiero hablar hoy de uno de los temas que más me apasionan, y es la importancia de dejar un buen legado. Porque estamos terminando hoy la serie del propósito, y los propósitos nuestros y los de Dios no se pueden cumplir sin un legado. ¿Ok? Entonces, hay mucha gente que se va de este mundo sin dejar un legado. Nadie se acuerda de quiénes son. Y hay aquellos que sí lo dejan, pero en muchos casos no es un buen legado. Hay personas repitiendo patrones destructivos porque eso es lo normal, eso fue lo que vieron desde niños. Por eso le hablan a la mujer así, o al esposo así, o a los niños así, o son flojos, lo que sea. Dejar un buen legado es supremamente importante. ¿Por qué? Quiero que sepas que la condición actual de la humanidad es el resultado del legado que dejaron las generaciones anteriores. Lo que nosotros estamos viviendo hoy es la expresión, el resultado del legado que dejaron las generaciones anteriores. No tengo la capacidad de ir hasta allá ahora porque quiero terminar a tiempo, pero hay un pasaje donde Dios dice que si nosotros no transmitimos y no damos ese legado a la siguiente generación, esas personas se van a rebelar contra Dios y no van a querer entregarle su corazón a Dios. Entonces, si nosotros vemos una generación hoy apartada de Dios, de las cosas espirituales, quiero que sepas que si ellos son rebeldes, eso no habla de la rebeldía de ellos, sino de la mala educación que le dieron sus padres. Es fácil criticar a la siguiente generación,
Pero entendamos que la generación que viene después de nosotros es la expresión del legado que les dejamos o que no les dejamos. Entonces, les voy a tirar aquí un palazo. La primera pepa de aguacate, pequeña pero sustanciosa. La predicación del evangelio tiene el poder de salvar personas, pero no tiene el poder para cambiar el mundo. La predicación del evangelio tiene el poder para salvar personas, pero no tiene el poder de cambiar el mundo. Si a la predicación del evangelio pudiera cambiar el mundo no estaría como está. Porque nunca había habido tanto evangelio como en esta época. Pero nunca el mundo había estado tan mal. La razón que el mundo está mal es porque tenemos muchos papás cristianos y poco legado. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría del cristianismo ya no viene de la casa, sino de la iglesia. Y la iglesia está tratando de hacer lo que los papás no hicieron. Y mi hermano y su esposa, que fueron pastores de niños por unos años, les podrán confirmar que lo más difícil en el ministerio de niños es lidiar con lo que los padres hacen con sus hijos. Y pretendemos que en 1 hora y media el domingo podamos echar hacia abajo lo que los padres hicieron mal durante 6 días y 22 horas y media. Y le queremos poner la responsabilidad a la iglesia y a los colegios. Y cuando nuestros niños están fumando marihuana, lo que sea que empiecen a hacer, entonces la responsabilidad del colegio, ¿quién sabe? ¿Por qué dejaron que mi hijo? Pero si este es un hogar cristiano, no importa que sea un hogar cristiano. Eso no tiene nada que ver. Es conocimiento general que los jóvenes de los hogares cristianos que no tienen un legado, apenas salen a college, se les olvida la religión cristiana. Porque lo que te mantiene en el camino no es una religión cristiana ni un moralismo, es el legado que a ti dejaron, que tus padres dejaron en tu corazón. Por eso hay personas no cristianas que viven mejor que los cristianos, porque recibieron un mejor legado que los cristianos. Pero nosotros nos jactamos y nos da soberbia porque tenemos estos principios. ¿De qué nos sirve conquistar todo lo que hemos conquistado, que nos pase como Josué en la Biblia, que recibió, Dios le dijo, levántate ahora, mi siervo Moisés ha muerto, ahora ve tú y lleva a este pueblo a la tierra que le di a sus padres, que le daría, que le prometí, y Josué, sin haber dirigido a Israel, se levantó, los empezó a dirigir, cruzaron el Jordán, vencieron en Jericó, cayeron las murallas, caminaron hasta la tierra prometida. Fue tremendo líder, tremendo guerrero, súper carismático, buen administrador, repartió las tierras, el asunto, O sea, el tipo hizo una labor de líder tremendo. Y la Biblia dice en Jueces capítulo 2, versículo 6, que la siguiente generación no conoció a Jehová y se apartó de Dios. Así de malo sería el legado que se perdió en una generación. No es cuán bueno tú eres solamente. Es que le vas a dejar a la siguiente generación. Lo único que puede transformar el mundo es un buen legado generacional. Escucha eso. Lo único que puede transformar el mundo es un buen legado generacional. No es una iglesia que grita alto. No es una iglesia que está en televisión. No es la iglesia más presente en las redes. Nada de eso transforma el mundo. La predicación del evangelio puede salvar a una persona, pero no tiene el poder de cambiar el mundo. ¿Qué es legado? ¿Qué es un legado? El diccionario de la Real, ¿cómo es? Real Academia de la Lengua Española dice que legado es una cosa material o inmaterial que se deja en testamento o se transmite de padres a hijos de generación en generación. Entonces, legado es algo que una persona genera. Fíjate, tú lo generas. El legado no es algo que aparece espontáneo. ¿Sí ves? El legado es algo que tú generas. O sea, intencionalmente acumulas, no solamente financieramente, que si le quieres dejar una casita, que si le quieres dejar lo que sea. Entonces, tú te esfuerzas y generas un legado. Porque si tú no lo generas, tú no tienes nada que darle a las siguientes generaciones.
Entonces dice que el legado es algo que una persona genera y luego pone en movimiento. Así que no solamente tiene que ser intencional en crearlo, tiene que ser intencional en darlo. Dice, y transfiere hacia abajo. ¿Hacia dónde se transfiere el legado? No es hacia el lado, no es hacia arriba, es hacia abajo. Con el fin de que oye esto qué lindo, con el fin de que la vida de los demás sea más fácil y ayudarlos a tener un mejor punto de partida que el del que puso el legado. Una pregunta, ¿estamos entendiendo esto? Dejar un legado es súper importante porque muchas veces la única manera de cumplir nuestro propósito es a través de las personas que vienen después de nosotros. Me preocupa que veo una generación, no hablo de todo el mundo, pero es una tendencia general, una generación muy egoísta, que está viendo cómo tener la mejor vida, aunque sus hijos tengan la peor vida. Es una así como aquí en Estados Unidos los hijos se desprenden fácil, la razón que los hijos se desprenden fácil es porque los padres se desprenden fácil. Una cosa es que tú puedas salir de casa, otra cosa es que te desconectes de tus padres. ¿Sabes por qué? Porque no hay conciencia de legado. Porque en el momento que esa generación siente que tiene, y legalmente tiene la libertad para salir, lo que quiere es despegarse de sus padres para hacer su propia vida. Yo creo que cada generación y cada persona debe hacer su propia vida, pero creo en lo que yo les he enseñado. La Biblia dice en Juan, creo que es 13:3, dice que Jesús sabía de dónde venía y sabía a dónde iba. Y quién le había entregado todas las cosas en la mano. O sea, el presente de Jesús y su manera de vivir el presente y ejercer lo que Dios le había dado es porque estaba conectado a un origen y estaba proyectado a un destino. Entonces la generación de hoy quiere proyectarse a la mejor vida, pero se desconectan del origen, que es el que le da esencia a su propósito. Y los padres que queremos por fin vivir la vida como venimos de nuestros países donde, perdónenme, hay empleados, y llegamos a este país donde uno cocina, uno recoge el popo del perro. Tú sabes que aquí todos somos Zoila. Soy la que lava, soy la que plancha, soy la que cocina, soy la que... Tú sabes cómo es la vaina. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que los hijos se vuelven una carga, los amamos, pero los mismos papás anhelamos que se vayan. Porque planchamos menos, cocinamos menos y nos cuesta menos. O sea, este es un país diseñado para que no haya legado. Uy, ese lamento quedó perfecto. Perfecto, como efecto especial. Mira esta cita de este hombre que se llama Jim Rohn, que es un coach que murió hace unos años, pero me encanta. Mira esta cita. Dice, todas las personas buenas, ¿cuánta gente buena hay aquí para ver? Así como, ya, bueno, lo bueno. Y lo demás, por favor. Ok. Dice, todas las personas buenas deberían asumir la responsabilidad de crear un legado que le permita a la siguiente generación, o escucha, llegar a un nivel que nosotros solo podríamos imaginar. Esto, mi hermano y los que me conocen, que saben que soy un visionario, que siempre ando como 30 años adelante. Yo he tenido que reconocer que hay sueños y cosas que Dios me ha mostrado que no soy yo el que los va a realizar, son mis hijos. Y son los hijos de ustedes. Pero ¿sabes qué pasa? Como no los vamos viendo en la vida, nos frustramos. Y decimos, yo llevo muchos años viviendo para otros, estos años los voy a vivir para mí. Entonces lo que hacemos es que en este asunto de vivir para mí, nosotros mismos truncamos el intencionalmente generar el legado para tener algo que dejar. Y lo que hacemos es con este sistema de este país que está diseñado para mantenerte esclavo del trabajo toda tu vida y retirarte con algo que no te alcanza para nada. Entonces, ¿qué vas a hacer? No tienes nada para dar, no tienes ni dinero para dar, no tienes energía para dar porque te chuparon toda la energía de vida y todos tus recursos. Y al final no tienes nada que darle a la siguiente generación. Entonces la siguiente generación comienza más endeudada. Por eso esta nación está tan endeudada, porque no hay legado. La siguiente generación, más tarjetas de crédito, más tarjetas de crédito, más. Y entonces ahora quieren perdonar la deuda de financial. Yo estoy a favor de eso. La Biblia dice que cada 7 años perdonaban las deudas. Hay algunos que dicen, amén, ojalá me las perdonen. 25 años pagando Macy's.
La Biblia, Dios sabe que esa deuda no le hace bien ni al deudor ni al acreedor. Y él dice, a los 7º años comencemos de cero. Pero llevamos generaciones no pudiendo comenzar de cero. Por eso la gente abusa de la bancarrota. ¿Sí? La bancarrota es la excusa que tenemos ahora para poder nivelarnos. Pero no podemos porque no hay legado. Pregunta, ¿está interesante el tema de hoy? Ok. Entonces, sí, escucha esto. Tenemos que aprender a tomar decisiones en la vida con conciencia de legado. ¿Sí ves? O sea, las decisiones que tomamos, no podemos tomar decisiones como si fuéramos una generación flotante. Tenemos que tomar decisiones entendiendo que somos una generación que trae algo de una generación anterior y que necesita generar y pasar algo a la siguiente generación. Ninguna generación flota desconectada de la humanidad. Porque Dios no lo diseñó así. La Biblia dice que los propósitos de Dios van de generación en generación. Entonces, desconectar las generaciones es la estrategia más eficaz del enemigo. Y si lo combinas con un sistema como el de este país, tenemos que aprender a tomar decisiones con conciencia y legado. Mira cómo dice Génesis 25:29, dice: un día en que Jacob estaba cocinando, Esaú regresó muy cansado del campo. ¿Cómo estaba Esaú? No, cansado no. ¿Cuántos sienten a veces que están muy cansados? Levantemos las manos al Señor. Es justo y necesario, verdaderamente. Me equivoqué de lugar. Ok. Y le dijo: por favor, dame un poco de ese guiso rojo. O sea, era una sopa de lentejas lo que el man estaba cocinando. Ok. De esa sopa, ese guiso rojo que tienes ahí, porque me muero de hambre. ¿Cómo se sentía Esaú? Eso sonó bien cubano, muerto de hambre, chico, muerto. Dice, entonces Jacob, que era tronco vivo, Jacob le dijo: primero dame a cambio tus derechos de hijo mayor. O sea, tu herencia. Hay una herencia que le correspondía al hijo mayor. Había un legado. O sea, había diferentes tipos de legados, pero el legado más importante en ese tiempo era el legado que le tocaba al primer hijo varón. Entonces Jacob le está diciendo: dame el legado que te corresponde a ti y yo te doy lentejas. Entonces Esaú dijo: como puedes ver, me estoy muriendo de hambre. ¿Cómo estaba Esaú? ¿Cómo estaba Esaú? Muerto de hambre. Muerto de hambre. Ok. Dice: de manera que los derechos de hijo mayor no me sirven de nada. Lo que está diciendo es: con esos derechos no me puedo quitar él. Porque ¿cómo estaba? Porque había venido muy... ¿De qué? Júramelo ahora mismo, insistió Jacob. Esaú se lo juró. Así hacíamos, ¿verdad? Juro por mi mamá. Y así le cedió a Jacob sus derechos de hijo mayor. Entonces Jacob le dio a Esaú pan y guiso de lenteja. Cuando Esaú terminó de comer y beber, oye esto, o sea, cuando se sació él el hambre, porque venía muy de tanto, se levantó y se fue sin dar ninguna importancia a sus derechos de hijo mayor. Pregunta: ¿cuántos aquí alguna vez han dicho: hey, me estoy muriendo de hambre? Levanten la mano, sean honestos. ¿Cuántos han dicho: hey, me estoy muriendo de hambre, me estoy muriendo de hambre? Vamos a hacer objetivos. Baja la mano, vamos a hacer objetivos. ¿Pero de verdad te estabas muriendo de hambre? O sea, aquí casi nadie sabe lo que es morirse de hambre. O sea, morirse de hambre es que tú no hayas comido en muchos días. Pero aquí se te pasó la hora. Ay, Dios mío, que estoy tal cosa. Y a esta hora debería haberme comido, tú sabes, mi kale salad con tal y siento, me estoy muriendo de hambre. Seamos honestos, no te estás muriendo de hambre nada. Realmente no te estás muriendo. Lo que pasa, escucha, es que en momentos de crisis e incomodidad se afecta nuestra capacidad de evaluar objetivamente la situación. Y corremos el peligro de tomar muy malas decisiones. Es como ir a Publix con hambre. Pasa por el Hawaiian Bread, te metes el Hawaiian Bread completo así, termina. Si eres barranquillero, el papel lo botas. Si eres una persona honesta como tu pastor, llegas a la caja con el papel vacío y dices: ya me lo comí. ¿Ok? O me lo encontré vacío para que no te dé pena. Sí, con la barriga así. No, me lo encontré vacío, pero lo quiero pagar.
Las peores decisiones las tomamos en momentos de dificultad y crisis, porque la dificultad y la crisis nos hace perder la objetividad para evaluar lo que está pasando. En momentos de dificultad y crisis todo se ve más grande, todo se ve peor, tú sientes que tu problema es el más grande, tú sientes un sufrimiento que nunca va a salir de él. Pero si evaluamos objetivamente, aquí sin hambre, aunque yo tengo hambre, Esaú hizo un negocio terrible. Es el peor. Porque objetivamente la primogenitura, la herencia, el legado es mucho más valiosa que un plato, una sopa, aunque fuera una olla entera. El man cambió una sopa de lentejas. ¿Cuál es la diferencia? Que Esaú tenía tanta hambre y sentía que se iba a morir de hambre, que dice que no le dio valor a la primogenitura. O sea, el hambre que tenía hizo que le diera tanto valor en esa incomodidad a saciar su hambre, y vio el plato de lenteja tan importante que no se dio cuenta y se le olvidó el valor de una herencia. Prefirió, cambió la herencia que bendice todas tus generaciones para quitarse el hambre del momento. ¿Cuántos de nosotros hemos sacrificado las cosas verdaderamente importantes para quitarnos el hambre del momento? Iba a decir una palabra, pero no, en Venezuela la pudiera decir, aquí no. No. Es que el significado que le da en Venezuela no es el que yo le quiero dar. ¿Cuántos hombres han sacrificado su legado y el legado de sus hijos para quitarse el hambre del momento? Y los hombres sabemos que después de ese asunto es como si nada hubiera pasado. Y ahí te cae el 20 y dices, ups. En ese momento no te importa tu esposa, no te importa tus hijos, no te importa tu matrimonio. A algunos líderes espirituales no les importa el ministerio, no les importa los 20 años que llevan sufriendo para levantar una iglesia linda. A algunos no les importa la empresa, no les importa la relación familiar, no les importa su familia, porque tienen tanta hambre. Dicen, dame ese plato de lenteja, que en tanga se ve bien lindo. Qué bueno tener esta capacidad de comunicación y de imaginación. ¿Cuándo ibas a pensar que iba a haber un plato de lenteja en tanga? Y después, porque los hombres sabemos que después de eso, ese plato de lenteja puede estar en tanga, bikini, lo que sea, que ya no te llama la atención. Y miras así y dices, ¿qué hice? ¿Cuántos hemos dejado negocios importantes? Cosas por las que trabajamos años, que podían bendecir a nuestras generaciones, porque no fuimos capaces de soportar una incomodidad por un año, por 6 meses, por 2 años. Y nos desesperamos y echamos a la basura esfuerzos, fundamentos, bases que pusimos, alianzas que establecimos, empresas que abrimos, y todo lo vamos tirando a la basura porque es que tenemos hambre y decimos nos estamos muriendo de hambre, pero es mentira, porque todos los meses tú pagas, todos los meses tienes lo que quieres, pero tienes este sueño de lo grande que Dios te prometió, y tu situación de ahora la ves tan lejana, y con qué pago la renta, pero al final llega un poquito y la paga. Pero esta vaina de estar todo el tiempo de paycheck to paycheck, y esta desesperación de este sistema que tú dices, no aguanto más, tiro mi sueño a la basura, lo que le iba a dar a mis hijos, déjame busco un trabajo que por lo menos me asegure el mes. Necesito mi plato de lenteja mensual que me quite el hambre de temor y ansiedad. No sacrifiques tus generaciones por saciar el hambre que sientes en el momento. ¿Qué abarca el legado? El legado abarca varias cosas, pero te quiero hablar de 4 rapidito. Mateo 22:36 dice, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? ¿Qué es lo que más le importa a Dios? Jesús le respondió, el primer mandamiento y el más importante es el que dice así: ama a tu prójimo con todo lo que pienses y con todo lo que eres. Y el segundo, ama a tu Dios con todo lo que pienses y con todo lo que eres. Y el segundo mandamiento de importancia es parecido a ese y dice así: cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo.
toda la enseñanza de la Biblia se basa en estos dos mandamientos. Entonces, el primer legado que tú tienes que dejar a la siguiente generación es un legado de amor. Porque para Dios eso es lo más importante. Cuando tú dejas un legado de amor, primero, amor a Dios, la relación con Dios, enseñarle a la siguiente generación que Dios es un Padre que los ama incondicionalmente, para generar una generación que pueda tener una relación real, genuina con Dios. Mira, si tú solo dejas un legado de amor, los demás van a llegar con el tiempo. Amor a Dios, amor a ellos, es un legado de autoestima, de propósito. Tú vales, tú eres linda, tú eres especial. Dios te llamó a cosas grandes. Entonces, no importa lo que la sociedad diga, lo que las redes sociales muestren, que una mujer perfecta es una mujer que se está muriendo de hambre, básicamente. O como dicen en Barranquilla, que en Barranquilla no hay mujer fea sino sin plata, porque no se puede operar. Pero en Barranquilla se quitan, se ponen, se añaden, se van las costillas, se quita la boca, se pone quijada, se quita 3 dientes, se pone la vaina, se quita los ojos, se pone los azules, ¡pa! Y a los 6 meses la reconoce por la voz, porque ya ni se parece. Carolina, ¿eres tú? Entonces la sociedad anda determinando, tú no eres linda porque tú no te ves así, tú no eres tal porque tú no has logrado esto, tú no tienes éxito porque a los 22 años este peladito era multimillonario, tenía 2 Ferrari, 3 Lamborghini, 2 Bugatti, o sea, tú dices, Dios, no, eso no es normal. A los 22 años debe estar en universidad. Y los peladitos buscando la estima en eso. Entonces dejan la familia, 2 trabajos, 3 trabajos para pagar un BM. Entonces en McDonald's hay flipping burgers para pagar un BM. Y no estudian. A los 70 años en un Corolla del 90. Cuando ya el BM no te interesa, cuando ya el BM no te importa, porque ya para qué identidad y estima, si ya estás al final de tu vida. Amor a Dios, amor a mí, amor al prójimo, respeto, dignidad a las personas, agregar valor a la humanidad, a donde tú estás, donde tú llegues, embellecer las cosas. Si ves, el primer legado es amor. Debemos levantar una generación de amor. El segundo, mira cómo dice Lionel Richie. Este es el primero, Lionel Richie, el profeta Lionel Richie, que es un hombre cristiano y sacó una canción hace mucho tiempo con los Commodores que se llama Jesus is Love. La tienen que buscar, de los 80. Dice Lionel Richie: yo creo que todo el mundo está muriendo por escuchar que alguien le diga te amo. Yo pienso que si puedo dejar un legado de amor y pasión en el mundo, entonces habré hecho mi trabajo en un mundo que cada día se vuelve más frío. Naguara. ¿Cuántos entendieron eso? Ahí está. Es que sí, porque el de Barranquilla no lo puedo decir. No. Primero es amor, luego es verdad. Diga amigo, verdad. Deuteronomio 6:6 dice: apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado y repítelas a tus hijos a todas horas y en todo lugar, cuando estés en tu casa o en el camino y cuando te levantes o cuando te acuestes. O sea, ¿qué es la verdad? La verdad no es solamente versículo a versículo, sino ¿quién es Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Cuál fue la obra de Jesús? ¿Cuál es el alcance de la obra de Jesús? Quiero que sepas que si tú no le hablas la verdad a tus hijos, alguien le va a hablar su verdad. Si tú no le hablas a tiempo de sexo a tus hijos, alguien le va a hablar de sexo. Le va a hablar la persona equivocada, de la forma equivocada, en el lugar equivocado. Si tú no le hablas, alguien lo va a tocar. No puedes tener un pelado de 15 años, una nena de 15 años y el papá: no, es que me da temor hablarle porque creo que está muy joven. Yo muy joven. Cuidado, no tengo una cuenta de OnlyFans. Yo dije: no, él está en Instagram en una cuenta esta privada, yo se la manejo. Y de pronto le empieza a entrar $2,000, $5,000. La verdad. Estos días Dani hizo una tarea, le pusieron una tarea de evangelismo en el colegio, en Biblia. Y él tenía que escribir como el presentar el evangelio. Me dijo: papi, necesito que me ayude. Y le digo: bueno, hazlo tú y yo te corrijo. Te corrijo. Cuando ese man me dice: papi, cuéntame, ¿qué te parece? Y empieza. Toda la humanidad está desconectada de Dios y solo puede encontrar felicidad y plenitud reconectándose con Dios. Eso fue causa de nuestro pecado.
Pero por eso vino Jesús. Jesús vino a vivir la vida perfecta que ninguno de nosotros puede vivir y vino a pagar nuestra deuda con Dios en la cruz. Cuando Jesús murió y resucitó, ya nosotros no tenemos deuda. Entonces, si tú pones tu confianza en Jesús, tú puedes reconectarte con el Padre, tener vida eterna y disfrutar la vida abundante para la cual Él te creó. Y yo me quedo así. Perdóname, yo le dejé ese legado. No lo aprendió en la iglesia. Lo aprendió con su papá. Tercer legado, principios, la moral. Para Dios la moral es importante. Lo que no es valioso es el moralismo religioso, que si te portas bien vas al cielo. No, pero para Dios la moral es importante porque Dios ama a la humanidad. Y hay principios que rigen las relaciones humanas. Para poder, la ética, la honestidad, la integridad. Desde que yo soy pastor presidente, todos los fines de año damos informes financieros. Aquí sacamos salarios, todo, hasta el último centavo. Hay pastores que no te muestran los libros ni de vaina. Todo. Ay, y pastor, ¿por qué te arriesgas a que todo el mundo vea todo? Bueno, yo no lo aprendí en la iglesia. Si lo hubiera aprendido en la iglesia, me hubiera corrompido, porque el que fue mi pastor antes se corrompió. Y fue el escándalo ministerial eclesiástico más grande en la historia de la iglesia latinoamericana. Y a su pastor fue el que le tocó sacar toda la luz. Y él trató como de, y yo le dije, te fregaste. Sí, yo no lo aprendí en la iglesia, yo lo aprendí con mi papá. Mi papá le ofrecía negocios multimillonarios, pero tenía que ser traqueteos. Y a mí como joven me daba rabia, porque nosotros habíamos sido una familia muy acomodada y cuando mi abuelo muere, nosotros heredamos todas las deudas y por años no podíamos comprarnos ni un t-shirt de los blanquitos. Yo me ponía la ropa de mis hermanas, todas menos las minifaldas, todas. Aprendí a amarrarme los botones de la camisa al revés porque los botones de las mujeres están de este lado, no de este lado. Igual el pantalón. Y con el tembleque mío, imagínate, para poderme amarrar un botón donde no es. Y me daba rabia porque todos mis amigos son la gente de más dinero que hay en Barranquilla, los que tienen los dueños de las grandes empresas, porque yo estudié en un colegio más caro de Barranquilla. Y mi papá y mi mamá hicieron un esfuerzo por dejarnos ahí a pesar de que no teníamos nada. Y cuando yo veía que no podía comprarme, yo veía a mis amigos con lo mejor y eso a mí me hacía sufrir, me sentía menos. Entonces me dio rabia con mi papá porque yo decía, pero ¿por qué no sale adelante? Y yo no entendía la importancia de mantenerse íntegro a pesar de las necesidades. Hasta que empecé a manejar millones como pastor. No ahora, espero, pronto. Algunos dirán, no, pero no. ¿Es o no, Andrés? Aclaremos. En la otra iglesia entraban 3 a 5 millones de dólares anuales. $400,000 al mes. Aquí entra eso al año. Rajuñando. Y mostrábamos los libros y la gente venía, muéstrame todo. ¿Por qué? Porque yo no lo aprendí en la iglesia. Ese fue un legado que recibí de mi papá. Por eso su pastor es íntegro. Ustedes pueden confiar en mí, porque yo esto no lo aprendí aquí. Yo soy así. Y el último es la herencia. Ven conmigo, la herencia. ¿Qué es herencia? Me refiero a los recursos para la siguiente generación, como decía ahorita, para que comiencen bien. Yo tengo un sueño. Yo estoy haciendo unos negocios y llevo 10 años, 11 años metido en unos negocios y empujando en los negocios. ¿Por qué? Porque mi sueño es que cuando mis hijos salgan de la casa, no pude hacerlo con la Negri, pero lo voy a hacer con ella, aunque ya no está en casa, mi hija mayor que está en Toronto. Para los que no saben, yo tengo una hija que tiene 38 años y tengo 3 nietas. ¿Ok? La tuve a los 3 años. ¿Ok? Entonces tú vas sumando ahí, sacas cuenta y ya tú sabes. ¿Ok? Entonces, yo quiero que cuando ellos se vayan, yo haberles regalado un apartamento y un carro pago. ¿Por qué? Porque no quiero que se maten el resto de su vida trabajando para sobrevivir, sino que puedan trabajar para crecer. ¿Sabes por qué? Porque mi esposo y yo hemos pagado un alto precio para estar donde estamos. Si ves, el legado
supuestamente debería impedir que la siguiente generación sufra lo mismo que tú. Es tremendo porque Dios te puso en esta tierra con un propósito increíble. Colócate de pie un momentico. Dios te puso en esta tierra con un propósito increíble. Pero quiero que escuches este principio con el que quiero dejar. Necesitas entender que tu propósito no es el final de algo ni se acaba contigo. Escucha esto. Tu propósito no es el final de algo ni se acaba contigo. Porque para Dios todos nuestros propósitos al final son enlaces para que la siguiente generación comience a buscar su propósito. Entonces, en estos días iba tarde a una cita y yo odio llegar tarde. Otro legado de mi papá. Tú te estabas demorando vistiéndote, te dejaba. Más nunca te vestías tarde. Súper puntual, yo soy súper puntual. Yo aprendí que llegar a tiempo es llegar tarde. Iba tardecito y yo tenía una vaina adentro. Y tú sabes que yo le dije que en tiempo de crisis e incomodidad uno evalúa objetivamente. Y el Waze me decía, métete por aquí. Y yo dije, no, yo conozco un mejor lugar. Me metí. Vía cerrada. O sea, había una construcción y cuando me metí, en un enredo. O sea, Waze sabía que ahí había una construcción, yo no. Dije, yo conozco una mejor. Pero era la vaina de, ¿sabes lo que yo quería? Yo quería ver cómo recuperaba el tiempo tarde, que ya iba tarde. Dije, déjame que por aquí me gano. ¿Sabes? Con Waze uno dice, que 2:15, 2 minutos por lo menos, 2:13. ¿Cuánto le pasa eso? Vía cerrada. Y yo dije, ¿quién fue el que se le ocurrió hacer una construcción en esta época del año? Oye, los propósitos de Dios no son vías cerradas. Sí, el propósito que Dios te da a ti no es una vía cerrada, no se acaba contigo. Pero hace unos días, mi cuñada Ana se llevó a mi hijo Dani con Gabriel Jr. y fueron unos trampolines a jugar. Y yo estaba aquí en la iglesia haciendo unas cosas con Johan y dije, tenía una videoconferencia, me la cancelaron y mira esto. Y dije, ¿sabes qué? Voy a aprovechar la tarde para irme a compartir con mi cuñada, ponernos al día y poder, porque a Dani le gusta que yo esté por ahí. Entonces, como iba tranquilo, yo decía, y aquí por detrás puse el Waze y él me ha llevado por una vía que yo nunca había visto. Yo llevo 30 años en Miami. Pero es como un puente que está detrás del aeropuerto y de pronto el puente me tiró a toda la 826. O sea, una vía de acceso que me permitió llegar a mi dirección. Si ves, los propósitos que Dios te ha dado a ti no son vías cerradas. O sea, el día que tú lo cumples no se termina. Todos los propósitos de Dios son vías de acceso para comunicar con la siguiente generación. Pero eso no va a suceder si tú no tomas decisiones con conciencia y legado. O sea, yo no puedo tomar una decisión pensando solo en mí. Ni como pastor tengo que pensar en la siguiente generación, ni como papá tengo que pensar en la siguiente generación, ni como ser humano tengo que pensar en la siguiente generación. Y debo entender que cada decisión que yo tome va a afectar a otros. Dios te creó con un gran propósito. Si el sueño que hay en tu corazón solo te beneficia a ti o va a desaparecer cuando ya no estés, lo más probable es que ese propósito o no viene de Dios o lo estás viviendo sin conciencia de legado. Yo quiero orar por el propósito y quiero orar por el legado de tus generaciones. Muchas gracias, Estefan. ¿Cuántos están en este momento de su vida como a punto de, como que el plato de lentejas se ve bueno? Seamos honestos. ¿Cuántos dicen, pastor? Aunque sea un plato, seamos honestos, ¿cuántos tienen un plato de lentejas al frente y dicen, se ve bueno? Los lentejeros, levantemos la mano al Señor. Padre, te quiero dar gracias por esta bella familia, Señor.
Gracias porque tú eres un Dios de propósitos eternos. Pero tu palabra dice que tus propósitos, tus designios, los planes de tu corazón van de generación en generación. Y la conexión es la paternidad y el legado. Enséñanos a tomar decisiones conscientes del legado, Señor. Permítenos entender que no estamos flotando generacionalmente. Estamos conectados a una generación anterior y estamos conectados a la que viene. Y la generación que viene necesita desesperadamente que seamos responsables con lo que tú nos has mandado a hacer, Señor. Permítenos entenderlo como padres, como líderes, como seres humanos, que somos parte de este colectivo llamado humanidad. Que Iglesia Miami sea conocida como una iglesia verdaderamente generacional, una iglesia de legado, donde se honran todas las generaciones, pero entendemos que estamos proyectados a lo que viene, no solamente a lo que somos. Porque hay cosas grandes que vienen, Señor, para esta ciudad. Y tú necesitas que estemos apercibidos de eso, mi Dios. Yo declaro puertas abiertas, Padre, para esta casa. Declaro para aquellos, Señor, que están cansados y que ese plato de lentejas se ve rico, Señor, tentador. Te pido, Padre, que les des la fortaleza, la valentía, la disciplina, la perseverancia para permanecer sin moverse hasta terminar la etapa en la que están, Señor, para no empezar a salirse, Señor, del propósito que tú les diste, que ellos entiendan que tú los llamaste a cosas grandes que ni ellos pueden imaginar, Señor, y que tú no eres hombre que miente, ni hijo de hombre que se arrepiente, Señor. Tú eres poderoso para cumplir todo lo que tú has prometido. Tú eres un Padre bueno, tú eres un Padre fiel, tú eres un Padre poderoso, Señor. Y te pido que salgamos hoy de aquí, Señor, llenos de fe, llenos de esperanza, Señor, motivados y activados a seguir caminando con la mirada puesta en Cristo y el corazón fijo en el propósito que tú nos has dado, Señor. Declaramos que aquí nadie morirá sin cumplir su propósito, Señor, y que nuestros hijos estarán mejor que nosotros, Señor, financieramente, espiritualmente, emocionalmente, físicamente, Señor. Estamos levantando la generación más poderosa que habrá pisado esta tierra. Y bendecimos Iglesia Miami como una casa generacional y de legado en el nombre de Jesús. Amén. Dáselo fuerte, Iglesia Miami.